Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín. Una presentación de Fundación Irarrázaval, desde 1920, al servicio de la educación, humanismo y técnica. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Muy buenas tardes, queridas y queridos radiovidentes, que al escucharme me ven. Los saludo afectuosamente a los radiovidentes del norte, que nos ven y nos escuchan en Antofagasta. También a aquellos que nos siguen en Viña del Mar y Valparaíso, en la quinta región, más al sur, en Temuco, en la frontera, desde luego en la región metropolitana. También hay radiovidentes que nos escuchan y nos ven. Y sobre todo un saludo muy especial a los radiovidentes patagónicos, a quienes nos siguen a través de las antenas de Radio Polar FM de Punta Arenas. Estoy caminando, como lo hago una vez a la semana, desde mi jardín a ese otro jardín que es el patio de la escuela. Y cada vez que entro al patio de la escuela, me encuentro siempre con ella. Es inevitable encontrarse con ella, con Gabriela Mistral. Escuchémosla. Muchas de las cosas que hemos menester tienen espera, el niño no. Él está haciendo ahora mismo sus huesos, criando su sangre y ensayando sus sentidos. A él no se le puede responder mañana, él se llama ahora. Si hay alguien que pensó y poetizó al niño, a la infancia, que conoció íntimamente el mundo de la infancia, fue Gabriela Mistral. Tiene textos preciosos en toda su poesía. Ya conocemos todo lo que son las rondas, que a veces se las han ninguneado un poco como si esa fuera una Gabriela Mistral edulcorada. No, las rondas, las canciones infantiles de Gabriela Mistral son maravillosas, llenas de profundidad poética. Y tiene un texto particularmente hermoso en prosa que se llama Elogio del Niño. Les recomiendo leerlo. Es una prosa de Gabriela Mistral que se puede encontrar en el libro Pasión por Enseñar, editado por Ediciones de la Universidad de Valparaíso. En ese texto, Gabriela Mistral, solo voy a leer un fragmento, dice: el niño no es loco, y si lo es, mejor anda y mejor vive así. Dejarle tal vez valga más que mantearlo. Al cabo, pronto el cuidado será igual a nosotros como dos gotas de agua. Él inventa tanto como aprende. No es verdad que lo imite todo. Quien se vuelve máquina de repeticiones es el hombre hecho y derecho. Y más adelante afirma que para construir lo mismo le valen las piedras que cartón y corchos y cañas rotas. No es que no sepa escoger, bien lo sabe, es que él quiere construir a toda costa, de cualquier laya. El chiquito canta chillón o desabrido y no lo sabe. Si cantase lindamente no le daría más placer, pues ya tuvo su gusto de echar la voz afuera. Y termina luego de describir el día de juegos del niño, un día intenso en que el niño se agota jugando y no para de jugar, cosa que Gabriela Mistral lo elogia. En el niño dice que nosotros como adultos hemos perdido esa capacidad de jugar. Afirma: el niño acaba el día como si hubiese cosechado 50 aventuras. Y es verdad que las tuvo, puesto que las arrió y las luchó sentado en una piedra o al dormirse, afirma Gabriela Mistral. Vamos a hablar hoy día de una dimensión fundamental, no solo en el niño y en la infancia, sino también en la civilización humana. Me refiero a lo lúdico, me refiero al juego. Y para eso estoy aquí sentado en el patio de la escuela, junto a Victoria Espinosa. Ella es profesora de educación básica, especialista en dificultades del aprendizaje e inclusión, es doctora en psicología y es directora de investigación en CDTUC, Centro de Desarrollo de Tecnologías de la Inclusión. Ella dicta clases en educación parvularia en la UDP y psicología en la UC. Y dice que su pasión inicial fue la enseñanza de la lectura y la escritura, pero también
se ha apasionado por el diseño de materiales didácticos, pero también su interés ha ido hacia el juego y el aprendizaje. ¿Por qué el juego es la actividad o debiera ser la actividad central del desarrollo infantil? Victoria, un gusto de saludarte. Bienvenida al patio de la escuela aquí junto a mi jardín. Hola, hola, muchas gracias por invitarme. Feliz de estar aquí en el patio de la escuela. A ver, ¿qué hemos aprendido? ¿Qué sabemos hoy con todo el desarrollo? Ya lo sabemos de la neurociencia, la psicología, del conocimiento de lo que es el aprendizaje y particularmente en ciertas edades, las edades tempranas, sobre el juego, Victoria. Sí, es importante partir como poniendo al niño como el foco de la enseñanza. En el fondo el niño lo que hace es, a través del juego, es explorar el mundo, es relacionarse con el mundo a través del juego, que es su actividad principal de manera natural. Entonces, cuando nosotros sentamos a los niños en una escuela en que están ahí mirando y nosotros les pedimos a ellos que se adapten a nosotros, obviamente es menos natural que si nosotros les enseñamos a los niños a través del juego, que es su actividad o la actividad que ellos prefieren realizar. Y, a ver, normalmente hay una suerte de, no sé si desconocimiento o desprecio, en una cierta tal manera tal vez tradicionalista. No digo tradicional porque lo tradicional también es importante. Ujú. Un tradicionalismo a veces un poquito que nos atreve a innovar, de mirar el juego como en menos. O sea, como diría Gabriela Mistral, a ningunear el juego como si fuera algo no serio, ¿no es cierto?, en educación. ¿Por qué ocurre y cómo ocurre eso? ¿Hay alguna tendencia a pensar que la sobreescolarización, en el fondo el pensar que los niños estén ordenados, como callados, eso significa que están implicados en el aprendizaje? Pero no necesariamente. Uno puede tener una sala, de hecho es preferible tener una sala llena de desorden, de risas, de gritos, en que los niños estén involucrados en la actividad que estemos realizando. Y eso pasa con el juego. De hecho, las investigaciones a nivel internacional han visto que hay mejores resultados, sobre todo en aquellos niños que tienen alguna dificultad de aprendizaje, cuando aprendemos o proponemos actividades de aprendizaje a través del juego. Ahora, no solo el niño tiene que jugar, porque el niño sabe jugar. Instintivamente tú lo decías, ¿no? Gabriela Mistral también lo contaba aquí. El profesor, el adulto, tiene que aprender a jugar para poder jugar con el niño, me imagino. No es un cambio en la parada del profesor, por decirlo de alguna manera. Sí, de todas maneras, el profesor es el mediador, ¿cierto? Es la persona que va a guiar el juego, que va a proponer el juego, que tiene que ser un juego en sí mismo. A veces dicen, vamos a jugar a tal cosa que en realidad no es un juego y eso no resulta entretenido para los niños ni para el profesor tampoco. Pero cuando el profesor o la profesora se implican en la actividad de aprendizaje a través del juego, también lo pasan bien. Y diversas investigaciones han visto que esto además disminuye la tensión en la sala de clase. Entonces, no solamente los niños lo pasan mejor y aprenden más, sino que nosotros como profesores también estamos más relajados haciendo clases y lo estamos pasando mejor. Bueno, es lo que nos ocurre a los padres con nuestros niños, nos ha pasado, que de alguna manera volvemos a ser niños. Hay una parte de ese niño que está guardado entre nuestro, que se ha hablado tanto, el niño interior. Volvemos a conectarnos con ese niño interior, ¿no? Y tal vez al profesor le pasa algo parecido. Sí, uno inicialmente cuando juega con los niños, lo ve también cuando lo hemos hecho con otras profesoras, son más cautas, tratan de no involucrarse mucho en el juego, pero después, cuando uno está jugando, es inevitable jugar. Entonces empiezan a jugar, también se divierten, lo pasan bien, claro, siempre y cuando no haya un ambiente muy opresivo en la escuela, porque a veces cuando tienes mucho ruido en la sala, viene alguien y dice, ¿qué está pasando acá? Tenemos que también que comprender como estructura, como padres, como directivos, etcétera, que el ruido es normal en los niños. Es lo que los niños hacen ruido. Nosotros, las personas, cuando estamos felices, nos reímos, ¿cierto? Hacemos, a lo mejor hablamos más fuerte. Lo mismo pasa cuando los niños aprenden. Bueno, esa idea de que el alumno tiene que estar casi tieso, como una especie de estatua, en silencio. Yo recuerdo que en el colegio donde yo estudié, la Alianza Francesa, un colegio al que quiero mucho, pero cuando pequeños, hace muchos, muchos años atrás, la hora del recreo, terminaba el recreo, tocaban una campana y había que quedar completamente estático. O sea, cualquier movimiento era visto como, eso genera neurosis, es decir, pensar que el niño no va a cantar, no va a gritar, no, creo que es muy importante lo que tú estás diciendo, saber distinguir en ese desorden, tal vez hay un orden, ¿no? Hay otro orden, de alguna manera. Sí, es un orden de alguna manera establecido de acuerdo a las necesidades de los niños, a sus características. Los niños necesitan moverse, necesitan interactuar con materiales, con actividades, necesitan interactuar entre ellos, también interactuar con el docente. Y esto no puede ser solamente desde una perspectiva pasiva. El niño necesita ser activo, un agente de su propia educación. Entonces,
el juego permite esto. De hecho, en las bases curriculares de la educación parvularia en Chile, el juego es uno de los principios orientadores porque a nivel teórico se sabe y se reconoce la importancia del juego. El problema es que a nivel práctico se valora Mm. demasiado la importancia del orden o no sé, del silencio, que es importante para algunos momentos, pero no necesariamente para todos los momentos y menos en una escuela, que todos sabemos que es un espacio que contiene muchas almas, muchas personas, mucho movimiento, mucha risa, mucha energía. Ahora, hoy día, curiosamente, vemos a veces a los niños, esos niños silenciosos y callados, los niños que están pegados con los aparatos. No digo, no quiero demonizar la tecnología, pero los padres usan ese aparato a veces para que el niño no meta ruido, para que el niño no moleste. Claro, y el niño está ahí tranquilo, a lo mejor jugando un videojuego, pero no es lo mismo que en un juego con elementos físicos. No sé si estás de acuerdo en eso. ¿Cómo lo ves tú? No es lo mismo ese niño callado y sentado frente a un dispositivo digital que el niño jugando en el Sí, patio, de hecho, jugando lo que sea. nosotros, bueno, yo trabajo en un centro de desarrollo de tecnología, promovemos el uso de tecnologías desde el punto de vista educativo, pero en general lo que dicen los estudios es que el uso de tecnologías también tiene que ser interactivo, tiene que ser acompañado. En el fondo hay un mayor beneficio en el uso de tecnologías educativas, no en el uso, hay muchas, hay muchas como consecuencias negativas del uso excesivo de tecnología y los niños no debieran pasar mucho rato frente a pantallas. Pero el uso educativo tiene buenos resultados y sobre todo tiene buenos resultados cuando uno acompaña al niño a jugar. Cuando, Mm. si yo pongo al niño solo con el tablet, no va a ser el mismo resultado que si yo juego y me involucro en el juego con mi hijo o con mi estudiante. ¿Qué han visto ustedes? A ver, no quiero hablar de resultados, de que hayan subido o no puntaje, a lo mejor sí, o rendimiento, porque eso es como caer también solamente en el pensar calculante de la educación, pero ¿qué han visto? ¿Qué transformaciones han visto positivas para el aula, para la interacción profesor-alumno en la introducción del juego en la sala de clase? La introducción del juego en serio, no como un adorno nomás, así ocasional, quiero decir. Sí, nosotros hemos trabajado, bueno, estudiado también con otras investigaciones, pero también hemos implementado programas de juegos en escuelas y lo que vemos es que uno, hay un mayor involucramiento de los niños en la actividad. Dos, se reduce esta tensión que lamentablemente existe en la sala de clases, esto de que el profesor trata de que los niños estén en silencio. Eso se reduce porque los niños al comprometerse con la actividad lúdica participan, juegan y no necesita uno estarles llamando la atención para que estén ahí, para que estén atentos. Y eso de alguna manera, porque es sabido que el estrés disminuye la capacidad o la posibilidad de aprender. Entonces, si tenemos menos estrés en el aula, tanto del profesor como del estudiante, vamos a tener mejores resultados. Y efectivamente lo hemos visto resultados generales, o sea, tanto a nivel de, ni siquiera esto es un resultado tan específico, pero a nivel de bienestar, que los estudiantes reportan, que lo pasan bien, que están contentos, que se quieren comprometer en el juego, que quieren seguir jugando, pero también mejores resultados en, por ejemplo, el desarrollo de funciones ejecutivas, que son procesos cognitivos que son muy importantes en el aprendizaje. Lo hemos visto nosotros específicamente acá en colegios en Chile. Y claro, y a los profesores les gusta. Nosotros cuando hacemos capacitación con los profesores para esto, jugamos también. Y los profesores también se involucran y nosotros jugamos con ellos. Y claro, uno vuelve de alguna manera a ser niño y se da cuenta de la importancia que es jugar para aprender, no solo para los niños, sino también para todos nosotros. A lo mejor a esos profesores tan serios que le tienen una cierta desconfianza al juego, habría que hacerles leer un libro que es un clásico de Johann Huizinga, que se llama Homo Ludens, en que él dice que la historia de la civilización, que el juego es más viejo que la cultura. O sea, la tesis es que nuestra civilización y nuestra cultura viene del juego. O sea, en el principio estaba el juego. Fue a través del juego que nacieron rituales, en fin, modos de comportamiento. E incluso cita a Platón, que a mí me llamó mucho la atención, que Platón decía que lo sacro había que jugarlo, o sea, las cosas sagradas las colocaba dentro de la categoría del juego, ¿no? El hombre ha sido hecho para ser un juguete de Dios y eso es lo mejor en él. Por eso, dice Platón, tiene que vivir la vida de esta manera, jugando los más bellos juegos con un sentido contrario al de ahora. Es decir, hay también un fundamento teórico, esto no es puro juego en el sentido, qué bonito el juego, no, esto ha sido pensado por pensadores y todo de que reconocerle al juego su seriedad, en el buen sentido de la palabra, no su solemnidad, sino que la seriedad del juego. O sea, el juego es serio, es importante para la vida humana. Claro, juguemos. De hecho, se habla del concepto de juegos serios, que son juegos pensados en aprender distintas cosas, no solamente para niños, también nosotros.
en CDT hemos desarrollado juegos para personas mayores que pueden también promover o promover su desarrollo cognitivo a través de juegos que claramente tienen que ser no exactamente iguales para niños y adultos, pero en realidad podemos interactuar, niños y adultos mayores, por ejemplo, en este caso, personas mayores, perdón, a través del juego. Eh, Estuve mirando una página web, no sé si es del centro o es tuya, que me pareció tremendamente interesante, que tiene que ver con, se llama Juegos y Recursos. Y hay distintos juegos en las distintas disciplinas, en lenguaje, en matemática, habilidades cognitivas y otros. Y me detuve en lenguaje porque yo soy profesor de lenguaje, he sido, digamos, y yo entiendo que para ti el lenguaje, lo decía al comienzo, ha sido un foco de interés. Y me pareció muy interesante, ¿no? Como ahora que se habla de que los resultados, los últimos resultados que han habido en las pruebas SIMS, etcétera, han sido bajos, los niños no aprenden a leer, tal vez el juego sea una manera de entrar ahí a enfrentar esas falencias. ¿Qué elementos han descubierto ustedes en eso? En el tema del lenguaje, en la dimensión del lenguaje. Sí, en general, la verdad es que la enseñanza de la lectura y la escritura se puede hacer casi completamente a través del juego. Si uno, obviamente tiene que haber una enseñanza sistemática, organizada, pero puede ser a través de juegos, adaptándose a lo que a los niños les gusta, a los intereses de los niños. Y realmente lo que hemos visto, en el fondo, cuando hay estrategias también lúdicas, que a veces no son juegos propiamente tales, pero son estrategias en que los niños se comprometen también desde una perspectiva del juego, los niños aprenden a leer sin darse cuenta. De pronto uno ve niños muy pequeños, ni siquiera todavía en primero básico. Esto mucho en educación parvularia tenemos más libertad para trabajar con el juego porque es uno de los principios orientadores y todavía no tenemos tanta presión del sistema educativo formal. Entonces sucede que ahí podemos jugar y muchas veces pasa que los niños terminan leyendo antes de ingresar a la escuela. ¿Por qué? Porque han estado jugando a leer, jugando con textos, jugando con libros, con naipes, con ese tipo de cosas, y porque yo tengo ahí puesto en esa página, porque es lo que he usado. Todos esos materiales que están ahí son materiales que yo he usado a lo largo de la vida jugando con los niños, sobre todo en el caso mío, jugando con niños con dificultades del aprendizaje, que finalmente no se dan ni cuenta que están aprendiendo a leer. En este caso también sirve para otras cosas, a través de juegos y libros y cuentos, que es lo que les gusta a los niños. Gabriela Mistral insistía mucho en la importancia de la oralidad. Bueno, ella era una enamorada de la oralidad, decía que ella venía de ahí, de esa oralidad. Y aquí, por ejemplo, hay un acápite en la página que es conciencia fonológica y se dice que es una de las principales habilidades precursoras de la lectura. Estoy hablando la conciencia fonológica de los sonidos, etcétera. A ver, y hay un juego que es un bingo de rimas que me llamó la atención. Es bueno contarlo para compartir qué juegos se pueden jugar. Tal vez sería bueno que contaras ese ejemplo. Sí, ahí en la página, bueno, hay muchos juegos, uno lo elabora, yo los tengo ahí, uno las pueden descargar e imprimirlos, lo han usado distintas personas. En realidad es igual que un bingo, que uno juega con el bingo, pero en vez de dictar números, dictamos palabras que riman. Entonces el niño en su cartón tiene una serie de palabras, por ejemplo, no sé, volantín, tiene cometa, etcétera, distintas palabras, y uno dicta patín. Y el niño, ¿qué tiene que hacer? En vez de buscar algo exactamente igual, busca algo que rime. En este caso es con dibujos, porque se trata de niños de educación parvularia que no esperamos aún que puedan leer. Además que si ven las palabras, al final lo hacen por similaridad de las letras y no por el sonido. La conciencia fonológica es una habilidad oral, entonces tiene que ser todo un juego oral y esa habilidad, con una buena precursora del desarrollo de la lectura posteriormente, se puede trabajar mucho a través del juego, adivinanzas, rimas, naipes, de todo tipo de cosas que se pueden jugar con los niños y realmente les gusta. Uno incluso se puede parar y decirle a los niños, por ejemplo, no sé, hoy día viene a salir a jugar el niño que su nombre empieza con K, y ahí tú dices, ah, mi nombre, salgo a jugar, o todos los Claro. sonidos de tu nombre, etcétera. Hay muchas cosas distintas, se puede jugar con tablero, con un solo set de naipes uno podría jugar un montón de cosas diferentes. Estaba pensando que, y mientras tú hablabas de las adivinanzas, de los juegos, las rimas, que eso existía antes espontáneamente en los campos chilenos y también en las ciudades. Hay un folclorista, Oreste Pla, que tiene un verdadero diccionario, estudio de todos los juegos chilenos tradicionales. Y eso se ha ido perdiendo. Las adivinanzas, por ejemplo, son extraordinarias, ¿no? El juego de rima. Entonces esto es como volver a conectarse con esa tradición, que era una tradición bien viva, por lo menos en décadas atrás en nuestro país.
Sí, sí, efectivamente, en algunos encuentros que hemos hecho de juego, estuve con la hija de Pero Orestes este Lam, plan. ujú, Sí. y ella ahora está como encargada de hacer esta promoción del juego tradicional que me pareció muy interesante. Nosotros también en educación, por ejemplo, a las estudiantes de educación parvularia, que yo trabajo los ramos del área de lenguaje y específicamente el que más me gusta obviamente es el de alfabetización emergente, donde les enseño estrategias y juegos para que puedan enseñar a los niños a leer. Ahí también enseñamos distintos tipos de juegos, más tradicionales, porque uno puede tomar cualquier juego tradicional y transformarlo quizás con un objetivo pedagógico. En este caso, el objetivo es enseñar a leer, pero puede ser para distintas cosas. Puede ser para las matemáticas, etcétera, para muchas disciplinas. Ahora hemos hablado de los niños de la primera etapa escolar, pero también el juego puede interesar a los adolescentes. Yo he visto adolescentes muy metidos en estos juegos. Ha habido todo un boom de los juegos de mesa, de nuevo. No sé si tú te has dado cuenta de eso. Me imagino que sí, ustedes lo han estudiado. Bueno, hay tiendas que han aparecido que antes uno pensaba que el juego virtual iba a devorarse toda la dimensión del juego y no ha sido así. O sea, yo he visto en el fondo nativos digitales jugando horas de horas Catán o otros juegos. Ahí también hay un espacio para introducir el juego, no sé, en cursos superiores, digamos, de lo que hemos hablado hasta ahora. Sí, sí, o sea, yo trabajo con foco en los niños más pequeños, pero en realidad hasta las estudiantes, yo de repente, claro, cuesta más a veces hacer un juego que realmente sea un juego con contenidos más complejos, pero yo de pronto hay cosas que trabajo con las estudiantes de la universidad que lo convierto en un juego, como les digo, que ellas tienen que enseñar con juego, yo algunas cosas las enseño también a través del juego. Entonces ahí también uno ve con chicas que son ya adultas, que están jugando, que lo están pasando bien, y ese aprendizaje tiende a ser más significativo que el que tienen cuando yo les hablo solamente, porque ellas experimentan, analizan. Cuando uno está jugando también surge la competencia, ¿cierto? La cooperación. Entonces las personas juegan y se involucran más en la actividad que cuando son también agentes pasivos, tal como a los niños, a nosotros también nos gusta interactuar. Oye, yo hablaba al comienzo que la neurociencia ha hablado mucho, que todos los descubrimientos de la neurociencia, los hallazgos que han de repente hecho repensar ciertos focos en la educación. ¿Qué nos enseña, no sé si la neurociencia, qué pasa en la mente del que está jugando? ¿Cuáles son? ¿Qué es lo que sabemos hoy día? Hoy día sabemos más de lo que sabíamos antes, de los elementos más relevantes, crees tú. ¿Qué pasan cuando alguien está jugando, cuando un niño está jugando? O sea, primero que nada, el niño, lo más importante de jugar es que el juego sea considerado por el que juega una actividad placentera, en que la persona esté involucrada, esté disfrutando de este juego y esa actividad, como la regla básica del juego es que yo quiera seguir jugando a eso. Puede ser incluso, por ejemplo, tocar un instrumento. Las personas que disfrutan tocando un instrumento van a desarrollar ciertas distintas habilidades y van a poder involucrarse y tocan y tocan y tocan, ¿cierto? Cuando les gusta. Lo mismo un juego. Si el juego es aburrido, voy a parar de jugar, no voy a seguir jugando. Se ha visto que mucha relación o lo que nosotros hemos estudiado es más bien con el desarrollo de las funciones ejecutivas, que son funciones cognitivas que están a cargo de todos nuestros procesos conscientes, ¿ya? Se ubican en el lóbulo frontal, en el cerebro, pero actúan a cargo de nuestro cumplimiento de metas, de la planificación, del razonamiento, de la resolución de problemas, y esas funciones ejecutivas también se ha visto que se pueden desarrollar de manera bastante sencilla a través del juego. Entonces, de alguna manera, toda esta guía cognitiva que podemos tener para poder lograr nuestro mejor desempeño, ¿cierto? Mejores aprendizajes, tanto nosotros como los niños, se puede promover a través del juego. Victoria, ¿hay alguna experiencia internacional interesante que te haya tocado ver o estudiar? Me imagino que han mirado otras experiencias que han ocurrido en el mundo que sean importantes o interesantes de seguir o de emular tal vez más adelante. Sí, en general lo que hemos revisado hay muchos como artículos que son interesantes para revisar porque son como revisiones bibliográficas donde se concentran distintas actividades y lo que se ve es eso, principalmente las conclusiones que te comentaba al principio, en el fondo que a través de distintos juegos, no importa si son juegos grupales, si son juegos o sea, de grupo grande, de grupo chico, incluso se han hecho juegos con tecnología, juegos sin tecnología y al final no hay grandes diferencias. Lo importante es que el juego genera un beneficio. Siempre los juegos que se evalúan en los programas, tanto nacionales como internacionales, son juegos colectivos. No son juegos, por ejemplo, que yo ponga al niño solo en el computador a jugar, sino que están en la Mm. sala.
Incluso hay algunos programas que el niño juega solo con el computador, pero siempre está con otro compañero en el fondo y comparten la actividad de juego. Y también, bueno, se han visto beneficios de juegos de programación, que también es súper interesante respecto, ahora hace poco estuvimos en un congreso y estaban hablando de eso, de como estos juegos como el Scratch Junior, donde los niños aprenden a programar, que también es un juego para ellos y eso también promueve el desarrollo cognitivo. Entonces, finalmente, no es que solo el juego tradicional, no es que solo la ronda, no es que solo el juego digital, sino que todos los tipos de juegos. Lo importante siempre y otra cosa que se ha visto a nivel internacional es el juego aeróbico, donde el niño tiene un compromiso motor importante, pero siempre asociado a una actividad cognitiva importante. O sea, que yo le diga a los niños, ya vamos a saltar, pero cuando yo les diga tal palabra, se quedan parados. Eso ya Ah, claro. es tan simple como eso, ya genera un compromiso cognitivo. Entonces vinculo el juego, o el movimiento en este caso, con un compromiso cognitivo, que es lo que en general hace el juego. Incluso también el juego libre donde los niños representan personajes, si yo les pongo el rincón, por ejemplo, que se hace mucho en educación parvularia, el rincón de la casa, el rincón de la cocina, etcétera, y los niños representan un rol, eso también ha generado beneficios en el desarrollo del lenguaje, del desarrollo emocional y también del desarrollo cognitivo. Bueno, estamos caminando aquí en el patio de la escuela en esta tarde con Victoria Espinosa. Ella es directora de investigación en CDTUC, Centro de Desarrollo de Tecnología e Inclusión, hablando sobre el juego. Por último, quería preguntarte, Victoria, ¿qué es lo que queda por hacer todavía en el sistema educativo chileno? ¿Dónde se podría avanzar para introducir mejor el juego? No sé si hay alguna iniciativa en ese sentido de que se esté pensando, reflexionando claro, está dicho en las bases, pero se requiere un reforzamiento mayor, una mayor convicción también de que el juego es importante, ¿no? Sí, yo creo que hace falta más capacitación a los profesores que ya están en ejercicio, porque lamentablemente sucede que uno, esto también está estudiado, uno tiende a replicar, independiente de lo que aprenda en la universidad, los docentes tendemos a replicar las formas en que a nosotros nos enseñaron. Y a nosotros en general, los que somos ahora docentes, que estamos educando, nos enseñaron con metodologías tradicionales, no basadas en juego. Y se ha visto también en investigaciones tanto en Chile como en otros países que si bien se plantea desde el discurso la importancia del juego, finalmente hay una tendencia a generar, incluso en educación parvularia, una escolarización mal entendida en el fondo, esto de tener a los niños sentaditos y ordenados en la sala, que finalmente sí, para algunas actividades está perfecto, pero no para todas. Entonces ahí sí, hay investigaciones que se están desarrollando, muchas, no pocas, en el fondo, con que se hacen juegos para distintas cosas, para lenguaje, juegos para matemáticas, juegos para funciones ejecutivas, y todos en general han reportado un beneficio. Lo que hay que hacer es tratar de replicar, o sea, de enseñar a los profesores y también de tener ideas, porque a veces a uno le dicen tanta teoría cuando es profe y uno dice, pero ¿cómo lo implemento? Entonces la idea es generar bajadas. De hecho, ahora mismo estoy trabajando en algunos proyectos con distintos grupos para generar estas bajadas, juegos de matemáticas, juegos de funciones ejecutivas, juegos de lenguaje, para que uno no tenga que volver a inventar la rueda. En el fondo, agarramos lo que han hecho en otros países, lo que han hecho aquí en Chile, y lo transferimos a los educadores, ya sea, por ejemplo, como la iniciativa que yo trato de hacer a través de la página de Instagram que tengo, pero también otras iniciativas, libros, publicar cosas, los mismos recursos que hace CEDETI, que son juegos para promover el desarrollo de la lectura y la escritura a través de software, que la idea también es que, o sea, bueno, software ahora ya apps, en realidad hemos avanzado hacia eso, que también es interesante, pero como les decía antes, tiene que ser algo que uno trabaje de manera colaborativa, no dejar al niño solo jugando, sino que aplicarnos también y jugar con el niño y lo vamos a pasar bien, todos, los niños y nosotros. Interesantísimo todo lo que se abre a partir de esta mirada sobre el juego en la educación. Yo te quiero agradecer, Victoria, el haber venido a este patio de la escuela a conversar conmigo y compartir con nuestros radiovidentes, así los llamo yo, jugando un poco, jugamos también en el jardín. Quienes quieran buscar más información sobre lo que ustedes están haciendo en el tema del juego, ¿dónde, en qué página o qué Instagram, qué nos puede recomendar? Bueno, desde CEDETI es con C, cedeti.cl, esa es la página web. Tenemos Instagram también, tenemos de hecho un CEDETI de juegos que se llama CEDETI Juegos, lo pueden buscar también. Y bueno, y mi Instagram que es Juegos y Recursos, donde también podrán encontrar algunos materiales, son de descarga gratuita, donde pueden buscar juegos e ideas para poder jugar con los niños y niñas.
Y bueno, y también Excelente. tenemos evaluaciones a través del Ah, juego, que pueden buscar y revisar en la página de CDT. es decir, ahí hay material para todos, no solo para los profesores, sino que también para los padres. O sea, Sí, la consigna aquí a los quienes nos están escuchando es jugar, jugar, jugar. Esa es la tarea más seria que nos queda por delante. Muchas gracias, Victoria. Un gusto haber conversado contigo esta tarde. súper, muchas gracias por la invitación. Y nosotros nos volvemos a encontrar mañana, jugando aquí en el jardín, como siempre, de lunes a viernes a las 8 de la tarde, por pauta. Cuando vuelva a abrir a las 8 de la tarde mañana, la verja de madera de mi jardín. Hasta mañana. Es hora de cerrar la verja de madera del jardín. Pero Christian Warnken la volverá a abrir todos los días de lunes a viernes a las 20 horas en Radio Pauta, cuando comience de nuevo Desde el Jardín. Una presentación de Fundación Irarrázaval, desde 1920 al servicio de la educación, humanismo y técnica.